bendiga. Buenos días. Nosotros venimos con mi amiga Zuli desde San José y estamos re contentas de estar con ustedes. Pueden sentarse, ¿verdad? Bueno, yo soy médico de familia y sobre todo el libro Alas, el libro Mirada de Mujer refleja mucho de mi experiencia como un profesional cristiano, pero también sobre todo como una mujer cristiana enfrentando los problemas de todos los días en las comunidades, junto con maestros, asistentes sociales, profesores, bueno, y buscando respuestas que las hay y muchas en la palabra de Dios para los problemas actuales. Desde hace 4 o 5 mil años la advertencia está clara, ¿no? De cómo vivir y de cómo no vivir. Las pautas, sin juicio, las pautas. Bueno, y ese libro trata un poco de eso. Pero bueno, hoy me invitaron no me podía acordar bien que era que me habían cambiado el libreto. Entonces yo puse, hago planes y, pero más o menos, creo que todos tenemos un libreto en la vida y la palabra de Dios nos trae, cuando me puse a pensar en personajes, en hombres y mujeres de la palabra que se les cambiaron los planes, yo dije, tengo que traer todos los libros porque de cada uno sacamos un montón. Yo seleccioné 3, si nos da el tiempo lo vemos y si no, vemos a 2 personas. A los primeros que se les cambió en los planes fueron a un padre y a un hijo. Entonces avanzamos un poquito. Vamos a hablar de que José y Jacob hicieron planes. No sé si todas tienen bien clara, ¿se acuerdan la historia de Jacob y de su hijo José y los pérfidos hermanos? Sí, porque siempre nos presentan así, son los malos de la película, ¿verdad? Bien, ustedes saben que Jacob había tenido 2 esposas, a una la amaba, Raquel, a otra no, y despreciaba a ella y a sus hijos. Y Lea, que era la despreciada, significativamente, y después al final vamos a ver, fue la que pudo descansar en el sepulcro de sus padres con Jacob. Raquel quedó de camino, ¿no? Esas cosas de Dios, esas cosas significativas, fue honrada en su muerte. Recibió toda la honra de esposa. ¿Por qué? Porque aparte Lea le había dado los hijos primogénitos. Le había dado a Rubén, le había dado a Leví, le había dado a Simeón y le había dado a Judá. Luego entonces comienza una y Raquel era estéril. Dios le premió con hijos a Lea porque veía el desamor que sufría. Pero bueno, pasa el tiempo y nace un hijo de Raquel finalmente. Dios tiene misericordia, que se llama José. Y Jacob, por encima de todos sus otros hijos, que a esta altura ya tenía mucho más de 4, tenía ya como 10 hijos, hace planes especiales para José, que no era el primogénito. No era el primogénito. Entonces vamos a ver en la primera diapo, ¿sí? En realidad José era el hijo más amado y le hace una túnica de colores. Y esa túnica de colores tenía mucho significado, porque también implica, el término colores no está tan claro, también puede significar una túnica larga en el original. Y larga significa que llegaba hasta los tobillos y cubría casi hasta las manos. Y eso era que alguien muy rico y de mucha honra, y como que ya lo estaba privilegiando por encima de sus hermanos, aún faltando a la ley, porque la ley debía privilegiar a los primogénitos, por lo menos a Rubén, ¿sí? Y había hijos mayores también. Y aquí ya en esa túnica de colores, Jacob estaba revelando un plan. Este va a ser mi preferido, a este le va a tocar la mejor parte. En definitiva, es el hijo de la mujer que yo amé,
es el hijo de la mujer por la que trabajé 14 años. A Lea se la metieron engañado, ¿sí? Y bueno, si uno veía desde su punto de vista, podía tener razón en sus planes, ¿o no? El tema es que esta actitud, él estaba salteando todos los principios de herencia legítimos propios de una sociedad patriarcal. Se salteaba no solo a sus hijos, sino se salteaba la ley, los principios que hasta ese momento eran ley. Todavía no estaba la ley mosaica, todavía Dios no le había dado a Moisés leyes, pero nos regíamos por las leyes imperables. Entonces, evidentemente esa señal de que él iba a ser principal entre sus hermanos, ¿qué desencadenó? La próxima desencadenó que sus hermanos lo odiaban, pero lo odiaban de tal manera que en un momento, dice la palabra de Dios, ni siquiera le podían dirigir la palabra. ¿Viste cuando vos te cruzás con esa persona en la calle que no tenés los problemas resueltos y sabés, soy cristiana, tengo que saludarle y poner pero que todavía el perdón no está totalmente consumado, o está el perdón delante de Dios, pero hay heridas que sanar, ¿no? Sus hermanos estaban muy heridos, hijos no amados que habían visto sufrir y llorar por el amor de su padre y su madre, y que ahora venía este gurí chico y se llevaba todo. Porque si ustedes después se toman tiempo de leer con cuidado Génesis, los hijos de Jacob lo que más esperaban era el amor del padre. Ellos no tuvieron, los hijos mayores, un amor del padre. Y todos necesitamos amor de papá y de mamá. Y esa era la gran herida. No había un padre que rechazaba, un padre que criticaba, un padre que no amaba, un padre que postergaba y todavía que privilegiaba por encima de las pautas sociales y de las normas legales a otro más chico, porque así lo quería. Entonces, los villanos ya no son tan villanos, ¿vieron? Son consecuencia de su historia. Son consecuencia de su historia. Entonces, ya no podían ni dirigir una palabra amable a José. Pero Jacob seguía con sus planes. Él tenía sus planes y punto. Entonces se suma algo más. José, y vemos la próxima, también empieza a tener planes, o por lo menos empieza a tener sueños. ¿Sí? Sueños muy significativos que se interpretan como que sus hermanos se postran ante él, y en algún momento también la luna y el sol, que sería su padre, que hasta en algún momento incomodan al propio Jacob y le dice que se calle la boca, ¿no? Pero él los largaba y no se daba cuenta en su inmadurez el daño que estaba causando, porque como él era el niño de papá, amor no le había faltado. Tal vez demasiado amor lo había incapacitado para poder tener empatía hacia sus hermanos también. A él poco le importaba lo que los otros vivieran. Él estaba bien, ahora todavía encima tenía los tales sueños, quería ser oído. Bueno, sigue la historia, sus hermanos hacen un complot para matarlo, y luego es Judá el que decide venderlo a unos mercaderes de Madián, sacárselo y mentirle al padre, a su papá, a Jacob, respecto a que una fiera lo había matado. Bueno, y así lo hacen. Los venden a Madián, y en Madián iban hacia Egipto, y los hermanos mienten a su padre. Y a lo largo de la historia vemos que esta mentira cobró un alto precio en el corazón de esos hombres. Luego es vendido José a Potifar, viene el episodio con la mujer de Potifar, cae en desgracia nuevamente, va a la cárcel, en la cárcel interpreta sueños, espera que se acuerden de él para zafar de la cárcel, no se acuerdan, pero Dios, por encima de los planes de Jacob y de José, tenía planes. Entonces, bueno, el faraón tiene un sueño que nadie le puede interpretar,
pero que al hombre lo angustia, lo sabe que es importante, lo presiente. Y ahí alguien se acuerda que haya perdido en la cárcel, gobernando y trabajando como un negro en la cárcel, eso sí, porque su padre fue un hombre trabajador y José supo serlo también, cuando se vio la necesidad de trabajar y muy responsable. Se acuerdan de él, interpreta perfectamente el sueño del faraón, porque el faraón recibe paz en su corazón, es esto, y qué mejor que este hombre que interpretó lo pone como segundo al mando del reino. ¿Para qué? Para organizar todos los recursos cuando venga la hambruna que Dios estaba anunciando a través de Faraón, que en definitiva no lo hacía por Egipto, estaba cuidando Egipto para cuidar la familia de Jacob, ¿no? Interesante, como Dios es un Dios que se mueve a lo largo de la historia y siempre lo vemos. El libro de Esther también es clave para ver la cosmovisión de Dios en la historia. Mientras Amán elaboraba los planes de destrucción, ¿qué estaba pasando en Israel? Se estaba levantando el templo y se estaba restaurando la vida espiritual. Satanás no quería que se restaurara la vida espiritual del pueblo de Dios, porque eso iba a seguir, y en algún momento se iba a levantar alguno que lo iba a vencer de ese pueblo. Y se levanta la conspiración, y Dios levanta una mujercita, una Esther, para destruir ese complot. Nuestro Dios es un Dios de historia y tenemos que aprenderlo a ver en la historia, y nos maravillaríamos. Bien, interpreta el sueño y les da a la hija, les da una esposa, y tiene entonces 2 hijos José. Y aquí va el plan de José. El plan de José, ahora que está cómodo, que es el gran visir de Egipto, un hombre de mucho poder, que está recibiendo a las naciones para darle de comer. Se tiene que haber sentido importante, ¿no? Está recibiendo a las naciones, les está dando de comer, está enriqueciendo al faraón, está comprando las tierras de los egipcios, y porque en esta gran hambruna también dice la palabra, y creo casi un sistema feudal, o sea, ellos pasan a ser siervos, ya no son más ciudadanos después de esto, o sea, un líder político muy claro. Si alguno lo puede ver, tuvo 2 hijos. Gran plan en el primer nombre de su hijo. Pasamos la siguiente. Al primero le llama Manasés, al mayor. Manasés, que viene del verbo nasá, que significa olvidar o hacer. Y al más chiquito le llama Efraín, Pará, que viene del verbo fructificar. ¿Por qué? ¿Por qué Manasés al mayor? ¿Qué quería olvidar José? José tenía un plan, pensaba, y su plan era olvidar sus sufrimientos y a toda la casa de su padre. Ese era su plan. Quería olvidar a toda la casa de su padre, incluyendo a su padre. Ahí entraba todo. Y Manasés significaba pobrecito eso. El nombre era muy importante, como vamos a ver ahora. Que él tenía un plan clave, que era olvidar todo lo que había pasado antes y toda la casa, a sus hermanos, a su madre, que todavía vivía, todo. Y a su padre, que lo estaba ya llorando en Canaán. Acá también vemos un carácter, me olvido y punto, ¿no? Ya está, ya fue. Seguimos. Y quiero acá hacer una aclaración acerca del valor de los nombres, que tal vez ustedes ya lo saben, pero los nombres, sobre todo en el Antiguo Testamento y sobre todo en el tiempo de los patriarcas, tenían un significado muy profundo, porque implicaban el carácter de la persona, implicaba el futuro y aún, digamos, tenían un significado espiritual. Era todo el individuo imbuido en ese nombre. Y yo me pregunto si José tenía derecho de ponerle Manasés a su hijo también, ¿no? Reflejaban la naturaleza muchas veces, el destino, las experiencias espirituales de las personas. Por ejemplo,
Vamos a lo siguiente. A Abraham le cambió el nombre Dios. Fue necesario cambiarle el nombre a Padre de multitudes. ¿Por qué? Porque ahora iba a cambiar su destino. La promesa era que iba a ser padre de multitudes, y aún antes de nacer el hijo le cambió el nombre. A Jacob, que era un suplantador, cuando lucha esa noche de agonía y de intercesión con el ángel del Señor, con el Señor, le llama Israel, que significa el que lucha con Dios. Que realmente la vida de Jacob también, después yo pensé, fue toda una vida luchando contra los planes de Dios. O sea, luchando en el sentido, desde el vientre de su madre Jacob tenía profecía que iba a prevalecer sobre el mayor. El mayor servirá al menor. Y en toda la vida luchó con trampas para suplantar al otro, hasta que se tuvo que ir corriendo riesgo su vida de las trampas que hurió con su madre. Porque también la mamá dio bastante manija en todo eso. Isaac significaba risa. Pero ven, por ejemplo, Israel tiene destino y profecía ese nombre, ¿no? Él seguiría luchando en muchos aspectos con Dios, pero cuando se rindió fue un hombre tremendo. También implica memoria y testimonio. Cuando él tiene el sueño en Betel, llama a ese lugar la casa de Dios. O sea, los nombres eran importantes, significaban mucho. Entonces, los nombres de Dios también se enmarcan en este principio. Por ejemplo, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que es como se revela a ¿quién? A Abraham. Claro que es todopoderoso. De dos ancianos casi muertos nace Isaac, la vida, la promesa y una nación con Isaac, y con Isaac que se acerca la bendición a todas las naciones de la tierra. En tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. El todopoderoso. ¿Quién sino un Dios todopoderoso podía hacer eso? De dos casi muertos, levantar bendición a las naciones. Yahvé, yo soy el que soy, así se revela a Moisés, y es uno de los nombres más usados en el Antiguo Testamento, que habla de una naturaleza inmutable de Dios. Lo que soy, he sido, soy y seré. Yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. El que era, el que es y el que será. La naturaleza de Dios en ese nombre. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que nos compete. Manasés. Entonces el plan de Dios era olvidar totalmente su historia y de paso borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas veces nosotros tenemos experiencias que nos marcaron en nuestra historia y nos conformamos con el borrón y cuenta nueva? ¿Pero será tan fácil? ¿Olvidó José realmente? Si ustedes ven cuando se encuentra con sus hermanos, porque tarde o temprano ellos también vienen a buscar provisión a Egipto. Las hambrunas eran muy frecuentes en la tierra de Canaán. José llora, y no llora en una oportunidad, y no llora en dos, llora en 3 oportunidades como loco. Y generalmente se nos enseñó que él ponía a prueba a sus hermanos para ver qué tanto habían cambiado. Pero yo creo que también se estaba él sanando en ese proceso. La primera vez, ellos mismos le dicen que tienen un hermano menor y que tienen un padre anciano. En esa primera vez le vienen los sueños que Dios le dio como un cachetazo. A ver, loco, si te olvidaste. ¿Te olvidaste? Mirá lo que está pasando. ¿Querés olvidar en serio? ¿Querés olvidar en serio? Entonces en ese mismo momento se aparta y llora. ¿Sí? Luego les manda a traer, retiene a Simeón y les manda a traer al hermano pequeño. Costó bastante trabajo que Jacob lo enviara, esa es otra linda historia. Y cuando ve a su hermano, nuevamente se conmueve en sus entrañas. O sea, eso significa
hay un dolor que viene de lo más profundo, de adentro. Dios está sanando, pero se está sanando volviendo sobre la historia. Me quedé sin voz, me parece. Se está sanando volviendo sobre la historia. Y nuevamente, en esta conmoción, José lloró por segunda vez, ¿no?, al ver a su hermano. Pero me parece tan significativo que use la palabra entrañas, la Biblia, para describir esa conmoción que ocasionó el llanto. Desde sus raíces, Dios estaba removiendo su historia, pero no para que llorara, sino para que ese llanto fuera sanidad, fuera salud. Segunda vez que lloró. Entonces trama una nueva trampa y hace todo aquello, pone la copa en el saco de Benjamín. Y bien, entonces les dice, bueno, ustedes vuelvan, pero este se queda conmigo. También se quería quedar con el hermano, ¿no? Y es entonces cuando Judá, en nombre de sus hermanos, abre su corazón y les dice que se queda él, pero que ellos no pueden volver sin ese niño, porque matarían a su padre, porque su padre sigue llorando al hijo muerto. Y ahí sí, ahí lloró con ganas, como muchas de nosotras tenemos ganas de llorar, porque es una historia emocionante, ¿sí? Pero lloró ahora delante de sus hermanos, y ahora está recién después de todo este proceso interior de José, de idas y venidas con sus hermanos que también tuvieron sus procesos, recién está en condiciones de darse a conocer, ¿sí? Y recién puede apropiarse del plan de Dios para su vida, del plan real. Dios me envió acá delante de ustedes para salvar vidas, no se sientan mal. Pero fue todo un proceso de mucho dolor, pero ahora está sano. Ahora está sano. Pudo ver a través de revivir cosas que él quería olvidar o que pensaba que había olvidado, pudo ver la mano de Dios. Y a veces nosotras mujeres nos empeñamos en olvidar cosas de nuestra historia, no queremos recordarlas más y Dios las sigue trayendo a memoria. Y decimos, voy a tener que ir a un psicólogo, que el pastor me ore, o que capaz que te reprendo, demonio inmundo, que me traes. Pero a veces esas cosas vienen, no para martirizarnos, vienen para que recordemos la fidelidad de la mano de Dios, que nos sacó de esa situación de muerte, de esa situación inmunda, de esa situación violenta, para traernos ahora, a donde estamos, a la paz, al bien, a un futuro con esperanza. No que todo va a andar bien después, van a venir más cosas, pero estamos acá y podemos decir, Dios me trajo hasta aquí con bien, con gente que me ama, que tengo cerca, a una comunidad de gente que se interesa por mí. Aunque capaz que muchos llegaron solas y sin familia, pero en la comunidad siempre va a haber alguien que levante un teléfono, que te diga cómo estás, que te llame, que te oiga, ¿sí? Entonces, el tema no es olvidar nuestra historia. El tema es permitir que Dios la sane. Y nadie dice que no va a ser doloroso. A José le costó. Y el proceso no es como leemos en la Biblia, que los locos iban y venían. Meses, tal vez un año, si no más llegó este proceso. Porque ellos tenían que ir desde Canaán, en camello o en lo que tuvieran, hasta Egipto. Y tenían que volver. Y tenían que convencer a Jacob que por favor los dejara ir con Benjamín, que no fue fácil. Un proceso de un año por lo menos, le calculo, o de meses, para lograr respirar hondo y decir, bueno, no se preocupen, fue Dios que me mandó para protegerlos. Todo bien hasta ahora, pero el pobre Manasés quedó con el nombre. Entonces, cuando
Él hace venir a su padre a Egipto para proteger a todas las familias. Vienen todos los hermanos, van ellos son pastores y las cabras eran animales que no eran aceptados por los egipcios. La tierra de Gosén, que era una tierra de pastoreo, que era muy fértil, los mandan ahí, pero a su vez para tenerlos medio lejos, con sus cabras y sus rebaños. Fue también una bendición el hecho de que fueran pastores. Cuando ya estaba muy anciano Jacob, que llega a conocer al faraón porque José se lo presenta y es honrado por el faraón, le lleva a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y quiero que vean esta ¿podemos volver un poquito atrás? Este cuadro, pues está muy significativo. Les pide la bendición, ¿no? Iba a haber una bendición general para todos. Bueno, pero José quiso llevar, algo de José quedaba, quiso llevar a sus dos hijos para tener esa bendición especial del Padre. Y cuando los va a bendecir, el anciano pone la mano derecha sobre el hijo menor y la mano izquierda sobre el mayor, dándole preeminencia al mayor sobre el menor. Al menor sobre el mayor, perdón. Efraín iba a recibir la mejor parte de su mano derecha, la mayor bendición. Y José medio que se enojó. Y Jacob le dice, deja que tiene que ser así. Y es entonces que seguimos con la siguiente, cuando lo lleva para una bendición final, en Génesis 48 lo pueden encontrar. Seguimos. Es mi opinión personal, que esta bendición se hace evidente una cosa: la bendición no se derrama sobre una mentira. El nombre de Manasés, pobrecito, era una mentira que se la quiso creer José. He olvidado todo el sufrimiento y a la casa de mi padre. ¿Cómo iba a bendecir esa mentira Jacob? Por eso lo bendijo, por supuesto, pero la primera bendición fue para que el que tenía el nombre, que era una declaración de verdad. Efraín decía, he fructificado, fructifiqué en la tierra de mi aflicción, ¿no? Pero fructificó. O sea, Manasés era una mentira, Efraín era la verdad. En su sabiduría, Jacob privilegió la verdad al bendecir al menor, cuyo nombre era la verdad. Hasta ese punto Dios nos enseña que Dios no se olvida de nuestra historia. Pero ojo al gol, que a veces en nuestros planes podemos creernos mentiras, podemos vivir mentiras, podemos tener relaciones mentirosas, honradas, que queremos que Dios bendiga. Dios no las va a bendecir nunca. A lo sumo, en su gran misericordia nos puede dar un poco de entendimiento para poder hacer las cosas bien. ¿Sí? Entonces, privilegia la verdad sobre la mentira. Una más. Entonces, José no olvidó, pero sí fructificó. ¿Qué ocurrió con el futuro de Efraín? Bueno, Manasés fue una tribu grande, pero Efraín fue grande y, digamos, produjo líderes esa tribu. Produjo un Josué. Josué era de la tribu de Efraín, el líder que siguió a Moisés. Débora. Jeroboam I, el rey del reino del norte. Bueno, no fue un gran rey, pero cuando el reino se divide, Dios se lo da a él. El profeta Oseas. Esa tribu fue un semillero de hombres y de mujeres de Dios en tiempos claves de la historia de Israel. No hubiera habido Israel si Josué no hubiera quedado la conquista. Débora, la profetisa, la jueza. Bien, entonces pasamos una más y vemos cómo
resumen que Jacob hizo planes para José y se frustraron. José hizo planes y se frustraron. Pero Dios cumplió sus designios. Protegió a los descendientes de Abraham, porque de ellos iba a descender la bendición para las naciones, que subjetivamente no vino de José, de Efraín, de Manasés, vino de Judá. Que esa es otra historia muy linda que algún día les contaré a todas. Algunas ya se las conté. ¿Está? ¿Hubo dolor? Claro que hubo dolor. Hubo muchísimo dolor. Y no solo en José. Sus hermanos sufrieron como locos por lo que le hicieron. Porque eran hijos que anhelaban el amor del padre y vieron el mal que le hicieron al padre. Y cada día, viendo cómo ese hombre sufría, se autoflagelaban ellos. Tal vez por eso Judá se separa de sus hermanos. Y gracias a Dios que se separó y empezó otro proceso. ¿Sí? Pero finalmente, ¿hubieron pérdidas? Hubo pérdidas. Pero finalmente hubo hombres transformados y sanados cumpliendo el propósito de Dios. Una más. Quedamos por acá. Entonces yo quisiera que ahora cada uno en su lugar pudiera poner sus planes delante de Dios. Todas tenemos planes, no me digan que no. Planes para nosotras, planes para nuestros hijos tenemos en pila, hasta que ellos se encargan de hacer los añicos y hacer su vida, y gracias a Dios por eso, porque yo siempre digo, nuestros hijos no son nuestros hijos, son hijos e hijas de la vida, y cada uno tiene que armar su destino. Pero tenemos planes. De repente están ellos en situaciones que no queríamos, pero vamos a enfocarnos en nosotras. ¿Qué planes tenemos? ¿O qué partes de nuestra historia queremos en este momento poner delante de Dios y decirle, bueno, Señor, te pido, te lo entrego, sanalo. Yo no he podido hasta ahora, quise olvidarlo, quise enterrarlo en el desierto, le quise dar otro nombre, pero no he podido. Esta parte de mi historia te la dejo acá, para que vos trabajes. Cierren sus ojos y tengamos un tiempito con el Señor, pensando y entregando a Dios esto.